Futsal TV, Nenu Music. Este es el programa que mata la liga. Último segmento de Futsal TV. Disfrútalo. El Sporting Club de Venezuela organizó un torneo amateur en categoría libre para celebrar su 29º aniversario en la bonita cancha de la Mezquita de Caracas. Conversando con el señor Albino y el profesor Muñiz, Alfonso Muñiz, de realizar esta copa a nombre del aniversario de Sporting Club. Bueno, de verdad que esta es una de las mejores canchas que tiene acá la capital. Queda acá cercano a la estación del metro Colegio de Ingenieros y queda en la parte baja de la iglesia de la Mezquita. Bueno, tenemos un total de 26 equipos, 2 grupos de 13. En su gran mayoría son equipos, digamos, de empresa. Y bueno, tenemos unas excepciones entre 4 y 6 equipos que son equipos de amigos, compañeros que se han formado y bueno, han venido aquí a participar en el torneo. PDVSA La Campiña y el Valencia fueron los mejores equipos y ahora se enfrentan por la Copa de Campeón. Pegan primero los de PDVSA, que visten de naranja. Los petroleros se avivan con el tiro libre y aumentan su cuenta. Ya se juega la segunda parte y PDVSA pone el tercero. Todo parece arreglado ya. Valencia aprovecha este error en la salida y descuenta en el marcador. Y se pone por 1 tras este cobro de castigo. Pero no le alcanzó el tiempo para más. La copa se la lleva PDVSA La Campiña. Estamos aquí en la premiación del torneo futsal Copa Sporting Club de Venezuela, 29 aniversarios. Vamos a hacer la entrega al portero menos goleado, Gustavo Bastidas. Le hace entrega el coordinador de deporte, Ibrahim Mohamed. Seguidamente le hacemos entrega al campeón goleador, Andrés Rubiño. Seguidamente le hacemos entrega al equipo Sporting Club de Venezuela, tercer lugar. Seguidamente se le hará entrega al equipo Valencia, digno rival, subcampeón del torneo futsal Copa Sporting Club de Venezuela. Bueno, sí, ante todo muy buenas noches, gracias por la oportunidad. El equipo está bastante bien, ha estado trabajando todo el año, nos estamos preparando para los Juegos Nacionales Petroleros que eran ahorita en diciembre y lo atrasaron para el mes de marzo. Y bueno, sí, tenemos buenos jugadores, tenemos jugadores que han pertenecido a la selección de Venezuela. Gracias a Dios es un grupo muy unido. Hemos venido trabajando en varios torneos donde hemos siempre estado en la clasificación. Y bueno, en este torneo nos fue bastante bien, estuvimos invictos, gracias a Dios, con buen juego, buen nivel, buena técnica, buena táctica.
Y bueno, la idea es seguir trabajando para seguir mejorando y seguir triunfando en esta bella disciplina que cada día crece más en Venezuela. Síguenos en Twitter, @FutsalTV. Viejita, bendición. Dios te bendiga, hijo, llegaste. No, vieja, el mejor viaje de mi vida. Me tomé fotos en todos lados. Te las tengo que mostrar. Además, la gente es demasiado simpática. ¿Cómo te extrañé, viejita? El sabor que te hacía falta probar. Qué rico Saragua. Tu parrilla es la mejor, en familia y con los panas. Tu parrilla en Navidad es muy buena, con Pamplonas Deli. En Importadoras Texticentro consigo gran variedad de telas en tejido de punto, a buenos precios y con la mayor calidad para la confección de mis prendas. Otro cliente más que confía en la calidad de las telas de Texticentro para sus confecciones publicitarias, de uniformes y moda casual. Texticentro, visión innovadora. Y esto ha sido todo por el programa de hoy, amigos, pero no te pierdas el año que viene en la final de la Supercopa Empresarial de Futsal TV. Feliz Navidad y feliz Año Nuevo a todos. Chao, chao.